Siempre iniciamos con el signo igual para ejecutar cualquier fórmula. Agregamos la palabra promedio, ¿sí? Abrimos paréntesis y luego podemos escribir o podemos seleccionar el rango que quiero promediar. Por ejemplo, si agrego aquí, por ejemplo, C3, C3 significa que voy a tomar en cuenta esta primera nota, ¿sí? Miren, aparece ahí C3. Ahora, si yo selecciono toda la fila hasta donde es la clase de física, ven la diferencia, se agregan 2 puntos y me indica la última celda activa que seleccioné, que es la I3. O sea, entonces, el rango ahí sería de la C3 hasta, eso significa los 2 puntos, hasta la I3. Entonces, cierro paréntesis y doy Enter. Y eso me da como resultado 90, ¿sí? Luego, arrastro el primer dato, ¿ven? Si me ubico acá, no va a suceder nada, ¿ven? Pero si selecciono la primera celda que ya contiene datos, entonces arrastro, miren, de la esquina inferior de la celda, arrastro hacia la última y ahí ya tengo los promedios finales para cada estudiante en estas asignaturas. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Bueno, primero solamente voy a quitar este montón de líneas negras que me aparecieron ahí, ¿verdad? Fíjense bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora les voy a mostrar cómo hacer entonces para que de una manera bastante sencilla, creo que aquí los que ya lo han utilizado, pues, qué bien. Por ejemplo, selecciono todo esta columna que son los promedios de notas finales, ¿verdad? Y me voy a esta opción, miren, donde dice formato condicional. Formato condicional. Doy clic. Y me aparece ahí, por ejemplo, miren, la opción resaltar regla de celdas. Y aquí me aparece cuáles son las reglas, ¿verdad? Si la cantidad es mayor que, menor que, entre, igual a, el texto que contiene una fecha o duplicar valores. Estas opciones que tenemos aquí son como las condicionantes que podemos utilizar, ¿verdad? Los colores, las formas, miren, las formas que podemos utilizar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar y me voy a ir a esta opción, miren, mayor que. Voy a hacerles este ejemplo. Ok, y voy a colocarle aquí, por ejemplo aquí, si ustedes se fijan, ya les va a aparecer un número a ustedes, pero voy a borrar ese número y voy a escribir, por ejemplo, que lo que sea mayor a 69, entonces que automáticamente quede en color verde oscuro, ¿sí? Todo lo que sea mayor a 69, mayor o igual a 69, va a quedar remarcado en verde oscuro. Lo demás, ¿qué significa? Que esos jóvenes, ¿verdad? Posiblemente reprobaron la clase. Pero para hacerlo un poquito más real, voy a colocarle aquí en vez de 69, 70, para que nada de que me hace falta un puntito para pasar la clase. Entonces, vamos a seleccionar el color de queremos que aparezca, ¿verdad? Y le damos a aceptar y miren, ahí tenemos en este caso, ¿verdad? Marcado en verde, ¿verdad? Y también se marca el texto en verde. Ahora bien, se lo voy a poner un poquito más difícil. Aquí voy a agregar algo que diga estado. ¿Cómo está el estado de este alumno? ¿Se aprobó o no aprobó? ¿Verdad? Y para ello vamos a utilizar una fórmula de condición un poquito más compleja, ¿verdad? Ustedes lo podrían ver o lo van a aprender en un Excel intermedio o posiblemente en un Excel avanzado.
pero al menos en el caso nuestro, ¿verdad? Como maestros, es algo que nos puede aportar mucho para temas de calificaciones. Por ejemplo, voy a utilizar siempre el signo igual y voy a utilizar una opción que se llama si. La función si se llama esta. Entonces, si, abro paréntesis y selecciono la celda de la primera nota que está en el promedio de calificación. Entonces, en este caso es 90, ¿verdad? Me va a aparecer si J3, ¿verdad? Y voy a escribir el signo mayor o igual que, ¿sí? Entonces, ¿cómo se saca el signo mayor o igual que? En el teclado ustedes lo van a observar a la par o debajo de la tecla de block mayús, ahí están los dos signos, ¿verdad? Mayor que, menor que. Entonces, voy a seleccionar y voy a colocar el signo mayor que, o puede ser también igual, ¿sí? Mayor o igual, ¿sí? Y le voy a colocar aquí 70, ¿sí? Ok, escribo coma, abro comillas, y aquí va la condición. Si J3 es mayor a 70, entonces el sistema me va a agregar automáticamente la palabra aprobado, ¿sí? Cierro comillas. Uy. Cierro comillas, coma, abro comillas nuevamente y pongo lo que sucedería lo contrario, ¿verdad? Si no aprueba, entonces que aparezca reprobado, ¿sí? Cierro comillas, cierro paréntesis y procedo a dar enter. Y ahí me aparece, miren, la palabra aprobado. ¿Qué significa esto? Significa que si alguien tiene una nota menor a 70, entonces tendría que aparecer reprobado, ¿sí? Entonces arrastro hacia abajo para ver si es cierto. Y miren, aquí nos está apareciendo cuál es la condición o el estado de cada participante o de cada alumno. Solo me estoy fijando aquí, no sé si es algún error del sistema. Tiré este 70 como reprobado. Vamos a ver, voy a copiar nuevamente, a ver. Claro, aquí me tendría que aparecer porque miren, este 70 lo considera como aprobado. ¿Ves? Entonces aquí me estaba tirando un errorcito, pero creo que es más error del sistema, no de la fórmula. Ya vamos a ver si tal vez copiándole el formato. Bueno, pero si se fijan, miren, todas las notas que son menor a, a 70 tienen que aparecer como reprobado, ¿verdad? Y las notas que son igual o mayor a 70 deberán aparecer como aprobado, ¿sí? Entonces, vuelvo a explicar, ¿verdad? Con un segundo bimestre. En este caso, aquí ya tenemos el promedio. Entonces, voy a colocar aquí nuevamente el estado. Si quieren ustedes también, jóvenes, pueden realizar el ejercicio. Vamos a hacerlo aquí también, así como se los mostré primero, en la forma condicional, mayor que. Aquí borro el número que me aparezca y voy a escribir 70, ¿sí? Y le voy a agregar un color, por ejemplo, amarillo, ¿sí? Aceptar.
En este caso, se fijan, sí me toma en cuenta todos los números arriba de 70. Y ahora para agregarle el estado, ¿verdad? Voy a colocar el signo igual, sí, abro paréntesis, escribo o selecciono, ¿verdad? La primera celda activa que sería J3. Escribo el signo mayor o igual, y en este caso yo puedo aquí colocarle si quiero que sea más de 80, más de 70, mayor a 60, dependiendo del promedio, ¿verdad? Que la institución considere. Por ejemplo, ahorita a nivel de la Secretaría de Educación es un 70%, ¿verdad? Entonces, eh, coloco aquí 70. Coma, abro comilla, escribo la palabra aprobado, cierro comilla, coma, vuelvo a abrir comilla, escribo lo contrario, o sea, ¿qué sucedería si no aprueba? Ok, entonces quiero que aparezca como reprobado, ¿sí? Cierro paréntesis y doy enter. Y ahí me aparece que el primer estudiante aprobó. Vamos a ver con los siguientes cómo nos va. Miren. Aprobado. Y estos dos serían los que nos quedarían, ¿verdad? Como reprobado. ¿Sí? Y así pueden ustedes hacerlo también con los siguientes ejemplos que tenemos, ¿verdad? Para que esta es la función lógica y nos sirve para, pues, identificar a simple vista, podemos observar, ¿verdad? Quiénes fueron los estudiantes que aprobaron y quiénes fueron los que reprobaron de acuerdo a sus promedios, ¿verdad? Un ejercicio bastante sencillo, pero que conlleva aplicación de fórmulas. En la parte matemática, pues nos facilita bastante, ¿verdad? Porque imagínense estar haciendo todo esto a pura calculadora, ¿verdad? O a mano y después pasarlo a la computadora. Es más fácil trabajar con Excel que hacerlo con Word, en este caso, que tiene que ver con datos numéricos. Muy bien. ¿Tenemos preguntas aquí? O pasamos entonces, hoy sí, al ejercicio que corresponde para esta semana, ¿verdad? Que es, en este caso, el ejercicio relacionado con siempre la aplicación de fórmulas. Estamos trabajando con fórmulas básicas, ¿verdad? Entonces, voy a compartir ahora nuevamente la pantalla para proceder a mostrarles a ustedes el ejercicio número 5. Quiero mencionarles mientras tanto que algunos me han escrito por el tema de que están preocupados por las fechas de finalización en la entrega de los trabajos. Que ayer que estuve revisando tareas, si se fijan, he modificado las fechas de entrega para todos los trabajos de este módulo 3. Esto con el propósito de que ustedes se puedan ir poniendo al día y que no les aparezca como entregas tardías. Este ejercicio, por ejemplo, que les voy a explicar ahorita, miren, la fecha máxima de entrega va a ser el 29 de agosto, que estamos hablando del final de la próxima semana. Entonces todavía van a tener ustedes chance para que si tienen trabajos pendientes, miren, ahí he modificado la fecha de entrega para que ustedes los puedan subir y que no les aparezca que lo han entregado tarde. Así que no se preocupen. Yo sé que algunos trabajan y después quieren subir todos los trabajos al mismo tiempo, pero bueno, no hay problema en ese aspecto, ¿verdad? Con tal que al final lo suban. Yo sé que hay otros compromisos y que no solamente en clase la que llevan, pues. Entonces, voy a proceder a explicarles la actividad número 5, que esta actividad es como ir haciendo también un repaso de las tareas anteriores que hemos visto.
Ahorita, mientras se abre la aplicación, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir nuevamente porque no quiero que me digan que no se ve. Ok, voy a las instrucciones primero. Dice, elimina las hojas, eliminar 1 y eliminar 2. Como pueden ver, ya están en la parte de abajo, aquí dice eliminar 1 y eliminar 2. Para eliminar una hoja de trabajo o una hoja de cálculo, ¿qué hacemos? Clic derecho sobre la hoja, ¿verdad? Y eliminar. Y eso es todo. Miren. Entonces, eliminar 2, clic derecho, eliminar, y ahí está. Ahora dice, inserta 2 hojas de cálculo y cámbiales el nombre a insertar 1 e insertar 2 respectivamente. Okay. Para insertar hojas de cálculo o hojas de trabajo, hemos dicho que nos vamos aquí a la parte de abajo donde aparece un signo más, ¿verdad? Entonces ahí damos clic y automáticamente nos va a aparecer como hoja 1, ¿sí? A esto, para cambiarle nombre, damos clic sobre la hoja, donde dice hoja 1, nos va a aparecer así como que está remarcado en color gris, ¿verdad? O a algunos les puede aparecer en color azul, no importa el color que nos aparezca. Ahí vamos a escribir insertar 1, ¿sí? Y si deseamos moverla hasta el final, ¿verdad? Entonces, lo único que tenemos que hacer, miren, es presionar el clic izquierdo de nuestro mouse y arrastrar, ¿ve? Ahí nos va indicando la flechita hacia dónde lo estamos moviendo. Otra hoja nueva. Clic, siempre con el clic izquierdo, ¿verdad? En la opción, hoja nueva. Y si se fijan, esta vez ya no va a ser necesario moverla porque como mi ubicación era aquí en la opción que dice insertar 1, eso significa que la siguiente va a insertarse a continuación. Entonces, voy a escribir insertar 2. Y ahí están insertadas las 2 nuevas hojas. Siguiente instrucción. Copia el contenido de la hoja datos en las hojas e insertar 1 e insertar 2. Aquí tengo la hoja que dice datos. Miren, es bastante. Para seleccionar, siempre me ubico desde la A1, arrastro, miren, puedo arrastrar simultáneamente columna y voy hacia abajo para seleccionar todas las filas. Cuando ya lo tengo seleccionado, verifico, ¿verdad? Siempre es importante verificar que tenga seleccionado todo lo que estoy por copiar o mover o pegar. Entonces, selecciono, doy clic derecho y le doy copiar, copiar. Me voy a insertar 1 y le doy pegar, ¿sí? Si en este caso ustedes pueden observar, miren, ahí nos aparecen todas las formas en las cuales se puede copiar los datos. Nosotros podemos perfectamente seleccionar en qué formato deseamos copiar o pegar esa información. En este caso, por ejemplo, yo voy a utilizar la última opción que dice pegar vínculo, ¿verdad? Doy clic y me queda así, miren. Me dice que lo haga en la opción insertar 1 e insertar 2. Entonces voy a proceder a hacerlo en la segunda opción. Miren. Ahí, si ustedes se fijaron, ya no le di copiar nuevamente. Aquí en Excel esa es la ventaja, ¿verdad? Que podemos pegar lo que hemos copiado varias veces sin necesidad de estarle volviendo a dar la opción de copiar. ¿Ok? Miren, está en la opción insertar 1 e insertar 2. Ok, muy bien. Ahora
¿Qué continúa? Me voy nuevamente a la opción de instrucciones y dice, en la hoja insertar 1, dice, oculta la fila de la 16 al 84 e inserta una columna antes de la columna A. Ok, de la 16 al 84. Dice que vamos a ocultar las filas de la 16 a la 84. Este ejercicio, cuando ustedes hicieron esta opción de ocultar, recuerden que algunos me preguntaban, profe, a mí no me aparece la opción de ocultar, yo le doy clic derecho y miren, aquí no me aparece la opción de ocultar, ¿qué hago? Normalmente cuando vamos a ocultar la celda, el clic derecho que damos lo vamos a dar sobre los números, o si es columna lo vamos a hacer sobre las letras, que indica, ¿verdad?, que estoy ocultando una columna. Entonces, en este caso, miren, el clic derecho lo doy, perdón, se me deseleccionó, pero voy a volver a hacerlo. Bien. Ahí voy a dar clic derecho. Vale. Voy a dar clic derecho y voy a la opción ocultar. No me quiere funcionar a mí este mouse, está jugando sucio. De la 16 a la 84. Va. Si ustedes observan en pantalla, jóvenes, van viendo que la línea va apareciendo hasta donde está oculto en este momento los datos. Ahorita sí me funcionó, pero igual vamos a ver qué sucede, ¿verdad? Hasta la 84, decía ahí, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, miren, de la 16 a la 84, ocultar. Y no tiene que quedar así. De la 15 tiene que lanzarse a la 85, ¿sí? Entonces, recuerden, el clic tienen que darlo sobre los números para que les aparezca la opción ocultar. Ok, luego dice que insertemos una nueva columna antes de la columna A. Entonces me voy a la columna A, ¿verdad? Y aquí vamos a dar, en este caso, ¿verdad? Si yo quiero insertar una columna, puede ser, en este caso, por ejemplo, que aquí no hay como antes de la A, por decirlo así, no hay una letra anterior, porque esta es la primera. Pero, ¿qué sucedería? Si yo quisiera insertar y me dicen, inserte una celda entre la C y la D, ¿dónde tendría que ubicarme? ¿En la C o en la D? Si me dicen entre la C y la D, usted siempre se va a ubicar en la celda, en la segunda celda que le están diciendo. Pues si le dicen entre C y D, usted se tiene que ubicar en la D. ¿Por qué? Porque normalmente la celda se va a insertar hacia su izquierda, ¿sí? Entonces, me ubico en la celda que en este caso, o en la fila, la columna que yo voy a insertar, y puedo hacer esto, ¿verdad? Me puedo ir a la opción de la celda o de la columna y le doy clic derecho, insertar, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, a mí me aparece insertar celdas copiadas, pero si yo no quisiera en este caso hacerlo así, también ustedes se pueden ir a la opción insertar y aquí les va a aparecer una opción que dice fila o en este caso columna, ¿verdad? Entonces, para el caso, yo voy a darle clic en insertar y desplazar hacia la derecha, obviamente,
¿verdad? Perdón. Insertar, y ahí me va a aparecer, ¿verdad? Como que los datos yo los haya movido de la columna B en adelante, ¿verdad? Pero lo que hice aquí, repito, fue agregar una nueva columna. Entonces, voy a retroceder para repetirlo. Me ubico en la primera celda, ¿verdad? Aquí me está marcando la columna o la fila. En este caso, yo lo único que tengo que hacer es dar clic derecho, insertar, y aquí me pregunta si deseo insertar fila o columna. Yo le voy a decir insertar columna y le voy a dar a aceptar. ¿Sí? Lo que hace es como que los datos se me corren a la siguiente celda porque, como les mencionaba, ¿verdad? Que la A, antes de la A no tenemos una celda insertada, ¿verdad? Entonces, obviamente, ¿verdad? La celda o la columna A va a quedar en blanco y los datos van a pasar como que los hemos copiado a la columna B. Eso es lo que va a suceder. Voy a la siguiente instrucción. Dice, autoajusta todas las columnas, ¿verdad? Se está refiriendo siempre a la opción de la hoja de datos. Cuando hablamos de autoajustar una columna, se recuerdan, decíamos que autoajustar una columna es que, que la columna quede exactamente a la lectura del texto, ¿sí? Que no quede así, por decirlo así, porque ahí dice ID de pro, de proyecto, de proceso, ahí puedo imaginar muchas cosas que dice, ¿verdad? Entonces, la mejor forma es que nosotros, cuando un texto nos salga cortado en una vista previa, ya sabemos que al momento de imprimir así nos va a salir, ¿verdad? Entonces, la mejor forma es autoajustando, en este caso, nuestras celdas. Ahora bien, vamos a la siguiente ahora. Y así, miren, aquí no lo estoy autoajustando tanto al título o al encabezado de la tabla, sino que yo estoy autoajustando también que el texto se lea, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser que hay productos que tienen un nombre quizás más extenso que otro, pero yo me tengo que guiar porque todo se pueda leer. Por ejemplo, aquí, miren, tengo todavía algunos que no se leían, entonces procedo a hacer un poco más grande la celda. Ok, miren. Miren, las cantidades también se recuerdan que decíamos que cuando aparece, por ejemplo, algo así, indica que la celda está muy pequeña, no es que nos tire un error ahí de numérico, sino que simplemente la celda no se ajusta para leer el contenido. Y el total. Aquí en el total no nos ha dicho todavía, pero me imagino que más adelante nos va a indicar si vamos a sumar o no. Entonces dice ahora el paso número 5, oculta la hoja insertar 2. Ocultar la hoja insertar 2. Acá, esta que tenemos en la parte de abajo. Lo mismo. Clic derecho sobre la hoja, ¿verdad? Y ahí nos vamos a ir a la opción de ocultar.
No puedo, permítame, voy a mover porque no puedo visualizar. Ok, aquí. Miren, damos clic derecho sobre la hoja y nos vamos a la opción ocultar. Eso es todo. ¿Ven? Ahora, dice en la siguiente. En la hoja formato, colócale formato a la tabla. A tu gusto. Recuerda que debe quedar estético, llamativo. Puedes combinar celdas si lo deseas. Esta es en la opción formato. Aquí nos están dando como la información ya de una tabla. Y lo que nos dicen es que le apliquemos formato. Cuando alguien en Word, en Excel o en PowerPoint les dice a ustedes que vamos a aplicar formato significa que vamos a cambiar estilo de fuente, tamaño, color, que le vamos a aplicar borde a la tabla, que si es necesario combinar celda, vamos a hacerlo también. Y aquí les voy a enseñar, esta opción es muy práctica y muy utilizada en Microsoft Excel, la opción de combinar y centrar. Esta opción les permite a ustedes hacer trabajos preciosos. Entonces, por ejemplo, voy a tomar, miren, desde donde dice producto hasta acá al final de donde aparecen los datos del trimestre, todo, lo voy a seleccionar y voy a hacer algo. Voy a agregarle formato a la tabla. Voy a cambiar el estilo de la letra. Ahí ustedes le van a poder agregar, jóvenes, el estilo de la letra que ustedes deseen. O sea, no lo voy a dejar así como que tiene que ser el mismo que estoy aplicando yo. Tranquilos. Ok. ¿Qué más voy a hacer? Voy a cambiarle el color, puede ser el color. Eso sí que voy a tratar de no usar como demasiado color, ¿verdad? Porque y voy a utilizar la opción de centrar y combinar y centrar para que ustedes miren cómo funciona esta opción. Cuando me dice combinar y centrar, significa que, por ejemplo, el empleado Juan Rivas, miren, trabajó estos 3 trimestres y estos fueron los productos que vendió, ¿sí? Entonces, yo, para referirme a estos 3 trimestres, escribí el nombre del empleado y para no estar repitiendo, ¿verdad? Esto lo hizo Juan Rivas, pero también lo hizo Juan Rivas. No hay necesidad. Solo seleccionamos las 3 celdas y le damos clic a la opción combinar y centrar y nos va a quedar así. ¿Ven? Repito con Francisco. Clic para arrastrar, ¿verdad? Presionamos el clic izquierdo y seleccionamos las tres celdas. Luego nos vamos a la opción combinar y centrar y ahí nos aparecería así, miren. Lo mismo Claudia, Karen, Ana Lucía, Víctor, Pablo, Adriana, Marisol, Gladys. Ok, ahí ya tengo los nombres de los participantes. ¿Qué sucede ahora? Esto de producto, quiero que aparezca aquí centrado. ¿Okay? Entonces, voy a seleccionar todas las celdas, ¿verdad? Que yo quiero, combinar y centrar. Miren. Y aquí donde dice empleado, periodo, también voy a seleccionar, miren, y le voy a dar combinar y centrar. ¿Miren? Ven como de un momento a otro he cambiado ya la forma de la tabla.
solo utilizando la opción de combinar y centrar. Esta opción que dice CD, voy a unir las dos celdas, también combinando y centrando. Miren. Ok, ahora algunos me preguntarán, voy a centrar estos datos para que se miren así como más ordenaditos también. Miren. Y algunos me preguntarán, profe, y en este caso, por ejemplo, Adriana, casi no se lee, ¿verdad? Que dice ahí que Adriana Montenegro. Aquí podrían hacer dos cosas. Miren, igual Francisco casi lo cortamos también. Podríamos hacer dos cosas. La primera podría ser ampliar un poquito más, ¿verdad? O autoajustar la celda. Pero si los nombres tuviéramos la opción de que nos quedaran así, ¿verdad? Solo contamos con este espacio, pero no quisiera hacerlo más ancho, dice, porque entre más ancho me quede, entonces significaría, por ejemplo, que me saldrían en dos páginas al momento de imprimir o que tendría que hacerlo en una posición horizontal y yo la necesito en una posición vertical. Entonces, ¿cómo podría ser en ese caso? Ok. Entonces, en este caso, lo que podríamos hacer es utilizar el formato de celda, ¿verdad? ¿Cómo? Ok, vamos a hacerlo aquí con Francisco. Doy clic derecho sobre la celda, formato de celda, y aquí donde nos vamos a la opción de alineación, ahí le digo ajustar el texto y centrarlo. ¿Ven? Ajustar el texto y centrarlo. Y le doy clic en la opción aceptar. Y miren, ahí ya no necesité ampliar, sino que en el mismo espacio, lo que le estoy indicando al programa es que en el mismo espacio me permita que el nombre y el apellido aparezca, ¿verdad? En ese mismo espacio que acabo de combinar y centrar. Ahora usted me va a decir, profe, pero estar haciendo uno por uno eso que usted acaba de hacer, ay, no, qué aburrido. No, pues fíjese que ya haciéndolo una vez en una, ya no necesita volver a hacer el mismo procedimiento. En las demás, lo único que va a hacer es esto, miren. Me voy a la que ya hice. Selecciono la opción de la brochita que se llama copiar formato. ¿Verdad? Copio formato y le doy clic a las demás. Miren. Doy clic a la brochita y le doy clic a las demás. Miren. ¿Ven? ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy copiando formato. Miren. Así funciona. ¿Sí? Si, por ejemplo, nos quedó, por ejemplo, Claudia Ortiz, Juan Rivas y Gladys Donis, ellos nos quedan en la misma porque, o sea, como los nombres de ellos son pequeños, entonces siempre nos quedan así en posición horizontal. Pero si dado el caso, hiciéramos un poquito más pequeña todavía la celda que ustedes saben para imprimir, ¿cómo hago? ¿Verdad? Entonces, usted va a ver que, mira, automáticamente el formato se les aplica. ¿Sí? Nos va a quedar así. Esta es la opción, jóvenes, de combinar y centrar. Muy utilizada esta opción en Microsoft Excel. Y luego, ¿qué más le podríamos hacer a esta tabla? ¿Verdad? Por ejemplo, en la parte de arriba donde está eh, la opción de empleado, podría resaltarle en un color. El periodo podría, por ejemplo, el primer trimestre podría reflejarlo en un color, el segundo trimestre en otro, ¿verdad? O, por ejemplo, si quisiera saber, por ejemplo, qué ventas, si hubieron ventas menos de 1.500 lempiras, que me aparezcan en rojo, ¿verdad? Indicando que, o sea,
que ese mes o ese trimestre le fue mal a ese empleado porque no vendió, no cumplió con la meta de venta, por decirlo así, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso podríamos hacerlo también utilizando la opción de formato condicional que les acabo de mostrar, o simplemente no estoy tan interesada en qué fue lo que vendió, sino más bien em, que esté ordenado, ¿verdad? En cuanto a qué es lo que el empleado hace, ¿verdad? Por cada trimestre, cuáles son los productos que tiene asignado y, y que la empresa lleve un control, ¿verdad? De inventario de esos productos. Ok, entonces miren, aquí podría perfectamente, me voy a la opción de este baldecito, que es donde está la opción de relleno, y ahí perfectamente ustedes pueden aplicar color. ¿Sí? Allá les decía que quedara llamativo, ¿verdad? Puede quedar a su criterio los colores que le deseen ustedes colocar también. No va a ser así como que, bueno, si no tiene estos colores no funciona. Ahí ustedes pueden escoger cuáles van a ser los colores a utilizar. ¿Ven? ¿Qué otro aspecto podríamos hacerle a esta tablita? Pues bueno, agregarle un borde un poquito más fuerte a la orilla, borde de cuadro grueso. Voy aquí a esta opción de bordes y selecciono el borde de cuadro grueso para que me quede así. Voy a hacer lo mismo acá. Y me va a quedar algo así. ¿Ven? Luego podría hacer lo mismo como indicando, por ejemplo, los principales aspectos que estoy resaltando en esta tabla, ¿verdad? Que son los empleados, los trimestres y los productos que se están vendiendo por trimestre. ¿Verdad? Ok. Acá se me fue una más. Entonces, ¿qué hago en este caso? Si usted dice, ay, no quiero volverlo a hacer todo. Entonces, selecciona aquí y le da sin bordes. ¿Ah? Ay, pero me borró esto y ahora ¿cómo hago? Bueno, selecciona solo esa columna y vuelve a aplicar el borde de cuadro grueso. Y así hemos aplicado, miren, formato a esta tabla. Igual podríamos seguir, por ejemplo, aplicándole solo aquí a los empleados con los respectivos datos de cada uno, ¿verdad? Ahí ya queda a criterio de ustedes. Yo les hice lo más básico. Y ahora finalmente dice, en la hoja cálculo realiza los cálculos indicados. ¿Sí? Vamos a ver. Voy a hacer solo el primer ejemplo y ustedes van a hacer lo segundo porque es lo mismo. Ok, dice aquí, miren, total venta. El total de venta es el precio de unidad multiplicado, ¿verdad?, por la cantidad. Entonces aquí me dice que el precio de venta de los productos procesados es de 53 lempiras y que se compraron 10 unidades o 10 cantidades. Entonces, la fórmula que voy a aplicar es igual precio, ¿dónde está ubicado el precio? En la E7, por la cantidad, ¿verdad? O las unidades que se vendieron, que sería por F7. Doy Enter y aquí miren, tengo el total, ¿sí? Para, para sacar el total de la categoría, sencillo, voy a aplicar ahí, ¿qué fórmula voy a aplicar aquí para conocer el total? Puedo aplicar dos cosas. Una suma de los tres o una suma de un rango, ¿verdad? Por ejemplo aquí, esto más, o sea, G7 más
G8 más G9. Y doy enter y ese es el total de la categoría. O sea, en alimentos procesados, 910 lempiras. Eso fue lo que se vendió. Pongámosle que Pedro vendió 910 lempiras en alimentos procesados. Pero aquí me dice otro dato importante. Dice, calcula la comisión utilizando la información de la tabla de comisiones. Ok. Me voy a ir acá a esta tablita y dice que por alimentos procesados, al empleado le van a pagar el 5%. Por bebidas le van a pagar el 3%, por carnes el 8%, condimentos 2%, granos y cereales el 6.50%, mariscos 2.50%. Si vende repostería tiene el 7.30% de comisión y si vende productos lácteos tiene el 4.50%. Entonces, estamos en alimentos procesados. Entonces, ¿qué voy a colocar aquí? Igual 5%, ¿verdad? Porque es lo que se le va a pagar de comisión por lo que haya vendido, ¿sí? Entonces, igual 5% por G7. En la primera le tocarían 26.50 lempiras, en la segunda le tocarían 9 lempiras y en la tercera le tocarían 10 lempiras. ¿Cuánto le tocaría en total? Si quieren sumar, suman, si no solamente arrastran esto hacia la derecha, ¿verdad? Y ahí les va a decir cuánto es el total. ¿Por qué? Porque cuando arrastró esto automáticamente le dio suma acá. Porque si se recuerdan aquí lo que hicimos fue una suma. Entonces aquí exactamente lo mismo va a aplicar, ¿verdad? Nos va a dar el resultado de una suma. Ahora, si lo quieren hacer ustedes, igual esto, H7 más H8 más H9, y dan enter, y eso nos tiene que dar 45.50. En la siguiente categoría son bebidas. Entonces, van a hacer exactamente lo mismo que acabo de hacer. Igual, precio por unidad. ¿Sí? Arrastro. Y aquí sumo. Igual y sumo. Miren, hay que tener cuidado con lo que seleccionamos. Si usted selecciona mal, la suma ahí totalmente le cambia el resultado. Comisión. ¿Cuánto se le va a pagar de comisión por bebidas? Aquí dice que el 3%. Entonces voy a colocar igual 3% por y selecciono la cantidad vendida. ¿Sí? Y ahí está. Eso es todo lo que van a hacer hasta completarme todo lo que está aquí, en este caso, ¿verdad? Es las categorías de venta. Y ahí de todo lo que yo les acabo de describir aquí en la tablita. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Es en cada categoría nos vamos a ir fijando en cuál es el porcentaje de la comisión que va a recibir. Para el total de la ganancia, ¿cómo sacaríamos el total de la ganancia? Aquí está el total de las ventas y dice que la ganancia del vendedor. La ganancia del vendedor sería sumar pues las comisiones que recibió, ¿verdad? Por cada categoría. Y el total de las ventas sería sumar el total de cada categoría, nos da como resultado cuánto se vendió, ¿verdad? Y la ganancia del vendedor sería el total de cada comisión que se le dio, esa va a ser la ganancia, ¿verdad? De lo que él ganó en comisión. Y así finalizamos la tablita
y ahí concluye el ejercicio, ¿verdad? Luego, esto yo se los coloqué siempre para efecto, porque este ya prácticamente sería el último ejercicio, ¿verdad? El último ejercicio de este módulo. Este es el último ejercicio. Entonces dice, miren, configura la hoja de la siguiente manera. Papel, tamaño legal. Esto es cuando ya lo vamos a imprimir, ¿verdad? Si vamos a imprimir, por ejemplo, la opción de formato. Me voy a archivo, me voy a imprimir y acá en las opciones busco, ¿verdad? Por ejemplo, el tamaño de papel dice que lo configure a tamaño legal, ¿sí? ¿Qué más me pide? Dice márgenes izquierdo, derecho, superior, inferior, 3 centímetros. Centrar la información de manera vertical y horizontal. Colocar la hoja en horizontal. Y por último dice graficar los datos de la hoja cálculos y colocarla en una nueva hoja. Es decir, cuando ustedes ya hayan finalizado esta tablita, ¿verdad? Vamos a representar cuánto fue el total de las ventas y cuánto fue la ganancia del vendedor, seleccionando, ¿verdad? Solamente esos datos, ganancia, ventas, ¿verdad? Y vamos a colocar ese gráfico, lo vamos a colocar, dice, en una nueva hoja. O sea, aquí en esta opción de nueva hoja, hacen una nueva hoja y ahí insertan un gráfico sobre cuánto fue la ganancia que recibió aquí, ¿verdad? En estas categorías y cuánto fue la ganancia que recibió aquí en estas categorías. O sea que van a ser, bueno, pueden ser 2 gráficos o puede ser uno solo también, no hay problema, ¿verdad? Con tal que reflejemos cuáles fueron las ganancias percibidas, ¿verdad? Aquí podría ser, ¿verdad? Por alguno de los vendedores durante esta venta de estos productos, ¿verdad? Entonces, en eso consiste este ejercicio que le repito, es como un repaso también de las fórmulas que hemos venido haciendo, ¿verdad? De suma, de resta, de multiplicación, ¿verdad? Y obviamente la opción de insertar el gráfico. Entonces, en la siguiente clase que tengamos, ¿verdad? Ya la próxima semana, Dios mediante, vamos a ir como finalizando también esta parte. Solamente me quisiera tomarme unos minutos, ¿verdad? La próxima semana para explicarles a ustedes, ¿verdad? Que ustedes miren, ya una vez que ustedes tengan completa la tablita, cómo insertar o cómo realizar el tema de los gráficos, ¿verdad? Pero para ello primero tratemos de completar, ¿verdad? La información que nos solicita aquí, en este caso, ¿verdad? Las categorías de la información que vamos a aplicar fórmula. Ok, bueno, creo que hoy sí me he extendido, ¿verdad? Voy a dejar de compartir